Hola, soy Max Asconi y te doy la bienvenida a Vox Caeli. Este es un podcast donde hablamos acerca de astrología y temas relacionados con ella, acerca de su historia, la filosofía y también en ocasiones hablamos acerca de los tránsitos y eso es lo que vamos a hacer hoy, pero un tránsito muy importante, relevante y que posiblemente a todos nos va a interesar entender porque prontamente vamos a tener dos eclipses este próximo mes de septiembre, así que este episodio está dedicado a hablar acerca de estos dos eclipses tanto en Piscis como en Virgo, y de eso vamos a darte algunos detalles, cómo interpretarlo y la relación que tiene este eclipse con todos los signos ascendentes. Así que para este episodio es necesario que tengas eso a la mano, y para esto en esta ocasión nuevamente está conmigo Noé Brites. Bienvenida, Noé, un gusto que estés Muchas acá. gracias. Muchas gracias, Max, por invitarme. Y bueno, vamos a hablar acerca de esto. Los eclipses, no sé si tienes una impresión previa a los eclipses antes de que nos vayamos a conversar de lleno a todo esto. Yo, como abro la puerta, que es lo que estábamos hablando un poquito antes, yo tengo una base con eclipses, obviamente desde el lugar más de cómo aplicarlo y cómo leerlos, pero voy a aprender yo contigo un montón también en este episodio, así que voy a dejar en tus manos un poco la parte técnica y acoplar lo que yo sepa, pero estamos acá para escucharte. Ujú. Bueno, entonces vamos con esto acerca de los eclipses. Hay harto que decir porque los eclipses se pueden ver de distintas maneras. Hay una observación que podemos hacer respecto de cómo funcionan los eclipses, qué sucede en el cielo, para un tipo de astrología que se llama astrología mundana, que se ocupa de los eventos que ocurren en el mundo a nivel de sociedad, a nivel de clima y también de geografía. Y también tenemos una aplicación que se hace a nivel de astrología natal, que son dos formas de observar, interpretar y también, bueno, metodologías que se pueden diferenciar bastante entre una astrología y la otra. Entonces vamos a hablar un poquito acerca de la astrología mundana, porque no es nuestro fin, pero vamos a dar mucho más detalles acerca de cómo usar este tema de los eclipses en astrología natal, es decir, con tu carta natal, con tu carta astral y diferenciar qué está ocurriendo allí y cómo podrías usar un eclipse. Entonces, lo primero que es, ¿qué es un eclipse? ¿Qué es lo que está ocurriendo en el cielo cuando tenemos un eclipse? Y es bastante simple por un lado, tenemos una de las luminarias en el cielo que está siendo oscurecida o que está siendo de alguna manera observada como que no está, es decir, está ausente. Y eso quiere decir eclipse. Eclipse viene del origen de una palabra, de la palabra eclipse viene de una palabra griega que quiere decir ausente o que ya no está, que no se puede ver en el cielo. Y de ahí se desprenden muchas ideas que tienen que ver con temas religiosos, espirituales, prácticos y calendáricos. Es decir, ya principalmente el hecho de saber cuándo ocurren los eclipses fue un desarrollo calendárico que se hizo tanto en Mesopotamia, en tiempos babilónicos y también en los egipcios. Es un desarrollo que se hizo temprano en la historia de la astrología. Y simplemente tenemos esta ausencia de las luminarias que podría simbolizar, vamos a decir, como sociedad o religiosamente, la ausencia de uno de los vamos a decir, de los reyes o de los que están comandando, o algo que les puede suceder a ellos. Y generalmente se utilizaba esto como un augurio que predecía algo que podría ser un poco nefasto en ocasiones o difícil, que podía traer complicaciones. No sé si tienes Tomando en alguna... cuenta, sí, sí, Sí. tomando en cuenta eso de que precede la observación mundana a este lugar de usar la astrología natal. Ujú. Entonces, este tipo de eventos justamente se observaba mucho más qué pasaba en, tipo, en la sociedad, en el pueblo, en un país, no tanto qué le pasaba al individuo, o se le Ujú. tomaban a los individuos en posiciones muy específicas, como decís vos. O sea, Claro. no era como hoy en día que nosotros lo analizamos mucho más personal, qué pasa en mi vida, qué eventos suceden, sino era más qué está pasando en el ecosistema, casi como era algo más general. Ujú, exactamente. Y ese también quizás es porque la astrología natal en un comienzo no existía como la conocemos hoy en día. Se desarrolló realmente en el tiempo helenístico, que fue después de los babilónicos, que absorbiendo todo lo que los babilónicos desarrollaron y lo que los egipcios desarrollaron, y después con el tiempo haciendo mezclas con otros lugares del mundo, otras culturas, y también todos los avances que todos estaban haciendo en el tiempo. Entonces, la idea del eclipse es una de las primeras que se tiene en cuenta. Y esto, como tú decías, es muy interesante porque sí, hay un individuo que posiblemente es quien
tiene el poder dentro del imperio, de la ciudad, del país, y hay otros individuos que son el pueblo, hay otros individuos que son los nobles, otros individuos que son los eruditos, los aristócratas, las mujeres, los hombres, los niños. Entonces siempre se va a dividir en tipos de personas respecto de su edad y personas que también tienen ciertas profesiones u oficios. Por ejemplo, vamos a tener a los profesores, vamos a tener a las personas que trabajan con el mar, personas que trabajan en la tierra, personas que enseñan, personas que lideran, personas que son soldados, que se ocupan del arte, que se ocupan de la entretención, etcétera. O sea, todas las personas que tienen algún tipo de profesión u oficio, bueno, en general, todos los quehaceres de la humanidad, del ser humano, no solo los que tienen profesión y no, que sería, son muy en términos actuales. Entonces, en resumidas cuentas, un eclipse es la ausencia de una de las luminarias en el cielo. ¿Cómo es que ocurre esto? En términos simples, es que tanto el Sol como la Luna desde la Tierra son observados y nuestra idea o nuestra percepción desde acá es que tienen una órbita, tanto el Sol como la Luna. La situación es que la órbita de la Luna y el Sol no son exactamente iguales desde la perspectiva de la Tierra, tienen una cierta desviación. La del Sol, si la pusiéramos recto, estaría recta. La Luna está un poquito oblicua, es decir, está inclinada en relación a la del Sol. Entonces, no están siempre topando, no vemos al Sol y la Luna todo el tiempo en la misma línea, sino que a veces vamos a ver al Sol más arriba, a la Luna más abajo, y van a tener una distinta posición en el cielo, debido a que la Tierra también tiene una posición un poco inclinada. O sea, hay varios factores que también están en juego allí. Particularmente sabemos que el Sol y la Luna no tienen el mismo tamaño, pero tienen la capacidad de uno ponerse al frente al otro porque de alguna manera, tanto el Sol como la Luna, desde la perspectiva de la Tierra, tienen casi el mismo tamaño. Y eso es casi que algo sumamente sorprendente porque cómo es que llegaron a estar el mismo tamaño en este momento del En el tiempo. punto exacto para parecer eso, ¿verdad? Exacto. Y bueno, hay un punto en estas dos órbitas, que en la órbita de la Luna y la eclíptica del Sol, donde se unen, y esos puntos es donde sabemos que van a ocurrir los eclipses. Y esos puntos nosotros les llamamos nodos, el nodo norte, el nodo sur. ¿Por qué nodo norte? Porque es el nodo que está ascendiendo en el cielo, y el nodo sur es el que está descendiendo, porque no están rectos, no están, vamos a decir, no están planos, sino... Horizontales, Exacto. perpendiculares. Ahí está, todas las palabras. Sino que están un poco inclinados. Entonces, como están inclinados, hay uno que está siempre subiendo y el otro que está siempre bajando. Entonces, el nodo norte en la antigüedad no se le llamaba nodo norte, se le llamaba nodo ascendente, y el nodo sur es el nodo descendente. Y bueno, ahí tenemos muchas más cosas que pudiésemos hablar, podríamos hablar acerca de los nodos, no es nuestro tema, pero los indios hablaron mucho de esto, los persas también hablaron mucho de esto, los islámicos, y de todos ellos podemos tener ideas de esto. Así que cuéntanos en los comentarios si te gustaría que hubiese un episodio específico acerca de los nodos y cuál es el uso de los nodos en tiempos antiguos y cuáles son las diferencias tal vez con los tiempos modernos de la astrología. E incluso el hecho de que los nodos van en retrógrado, y esto entre comillas, en comparación a los otros planetas, al orden de los signos. O sea, tienen la dirección opuesta. Claro, tienen momentos donde se ven que están avanzando directo, pero en general su movimiento va hacia atrás porque también tiene que ver como la posición de de los nodos y de estos puntos va literalmente retrocediendo, pero eso es un punto también importante a tener en cuenta porque no van en el mismo orden que los planetas, y no es que vamos a aplicar a los nodos están en retrógrado, están retrogradando, son retrógrados. Quizás Sí. eso nos da una pista de para dónde va todo. Entonces, esta situación, este punto donde se encuentra el Sol y la Luna se llaman los nodos, es donde se eclipsan, el uno se cruza frente al otro. Bueno, la Luna, la Tierra es realmente la que se cruza por un lado o por el otro, la Luna por un lado o por el otro, y vemos la ausencia de la luz tanto del Sol como de la Luna, y esto tiene en sí mismo una carga importante porque las luminarias son los astros en el cielo más relevantes dentro de la astrología. La Luna es la que está conectando constantemente a los planetas unos con otros, por eso también el momento, por ejemplo, de la Luna vacía de curso o fuera de curso, o como le llamemos, también es tan importante porque la Luna es la que siempre está conectando con los demás, y si la Luna no conecta, eso es un indicio importante.
Ahora, si tenemos a la luna también oscurecida en el cielo, ausente, también nos quiere decir algo. Y por el otro lado, con el sol también, porque son los elementos más relevantes en el cielo. No es que los demás planetas no lo sean, pero estos son los principales, los primeros. Y en relación a ellos nosotros construimos un zodiaco, en relación a ellos sabemos cuánta luz y cuánta oscuridad hay en la Tierra, etc. Entonces son importantes. El sol porque es la luz, la luna es la guardiana de cierta forma de esta esfera sublunar, de este espacio donde estamos nosotros y en la que más se parece a nosotros, porque tiene fases y porque va cambiando y se ocupa en términos astrológicos de lo que pasa en la Tierra, a diferencia de los demás, que están un poco más arriba y más lejos. Entonces ahí tenemos un apunte general y entonces en términos personales o para cada persona podría involucrar momentos donde algo se desestabiliza. Eso es lo primero que podemos decir. Es algo donde hay una situación que no necesariamente tiene que ser mala, pero la situación se puede vivir de una manera un poco drástica en ocasiones, disruptiva o como una tensión que uno quizás no quiere vivir, como que quizás no quisiera asumir tampoco, o un cambio que viene de la nada y uno dice, esto no lo vi venir, cómo vino de esta forma y qué hago ahora. Siempre lo pienso como estoy en el punto A y quiero ir al punto B. Y tal Ujú. vez voy a lograr ir al punto B, pero el trayecto, el proceso, el camino y las personas que van a estar involucradas en ese momento no van a ser como yo pensaba o lo que parecía ser que iba a ser. Como que el cambio es muy drástico, muy importante. No sé si tienes alguna observación respecto de cómo ves los nodos, ¿no es? O sea, no los nodos, los eclipses. Los eclipses. Sí, es lo que estábamos hablando también un poquito, de que a veces es el acto de moverse. O sea, tal vez no sea toda la repercusión en el momento, como que no es el día en que se rompe el vaso, pero sí se crea una grieta, podría ser, como que es el Ujú, momento donde tal vez empezamos a ver que una gotera se asoma, hay algo que sale y como que se hace muy evidente, hay algo que ya no se puede ignorar, eso como suele ser como la sensación que yo tengo, hay algo que ya no se puede ignorar. O ujú, haces algo al respecto o dejas que las cosas sigan su curso. ujú, Y acá entramos otra vez en este lugar, ¿verdad? Del determinismo, de qué podemos accionar, qué va a suceder. Y yo tengo mucho esta mirada de que lo que va a pasar, lo único que podemos elegir es cómo reaccionamos ante lo que sucede. Y siento que los eclipses pueden traer momentos que si sabemos ujú, entenderlos, procesarlos, atravesarlos, pueden haber también grandes recompensas después. O sea, ujú, eso ya es muy personal igual. mm. Claro, uno podría decir, ok, si un eclipse ocurre en una casa que tiene que ver con el dinero, casa 2 o Ujú, casa 8, y en este momento, supongamos, estoy llevando mal mis finanzas, o hay ujú, muchas deudas, o estoy gastando demasiado dinero y me quedo sin dinero. Supongamos eso. Si el eclipse viene justamente en esos espacios, vamos a esperar posiblemente que eso se considere o se transforme en un momento conflictivo para uno. No porque uno no esté, uno de la nada vino, "Oh, me falta dinero", sino porque quizás uno ya está teniendo una práctica que en ese momento se va a resaltar en esa situación. creyente. Exacto. Entonces, nada de lo que vamos a encontrar en los eclipses sale fuera de nuestro contexto. Tal vez es parte de nuestro contexto que no estamos viendo, pero es parte de lo que nosotros ya estamos viviendo. Entonces, como tú dices, y considero que es una muy buena idea, quizás reflexionar qué estamos viviendo ahora, sobre todo en términos de las casas que ocupan los eclipses. Ya vamos a hablar eso más adelante para cada uno de los signos ascendentes, para tener un poco de claridad al respecto. Y al reflexionar de eso, mirar qué cosas podrían ser más difíciles de afrontar o que no estoy afrontando, que quizás de alguna otra medida esto va a apurar. Es como que va a acelerar el momento para que ocurra y uno tenga que hacerle cara a ese momento importante, quizás difícil o quizás un poco tenso. Tal vez no es como tan complicado, pero hay que vivirlo. Y dentro incluso de el escenario que uno pudiera decir, es que yo esto no lo veía venir de ningún lugar y no me esperaba y fue algo totalmente eh, fuera de mi contexto.
igual hay un mensaje, o sea, y no estamos yendo acá ni a un lugar de optimismo tóxico ni de positivismo, sino que incluso si algo se cae y se rompe, bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a limpiar, vamos a detenernos a llorar y todo es válido, o sea, el proceso personal, todo es válido. ¿Querés Mm, ponerte a llorar porque se rompió? Adelante, pero también puedes decir, no, voy a juntar y veo qué hago con esto, o sea, cualquier recepción que la persona quiera dar al evento es muy personal. mm. Yo recuerdo que tengo bueno, en la vida uno vive muchísimos eclipses, porque cada año ocurren 4. Entonces, si uno, por ejemplo, tuviera 10 años, ya ha vivido 40 eclipses. Entonces, uno Ujú. ya con eso puede decir, ¿es necesariamente cada eclipse tan importante, tan relevante que va a cambiar drásticamente la vida de uno? Probablemente no. Hay algunas consideraciones que uno puede tomar, que quizás no las vamos a ver acá. Por ejemplo, hay una técnica que se llama el año de la usurpación. El nombre suena fuerte, pero no es así tan fuerte. Es simplemente el año en que el eclipse, mediante cálculos que se hacen a través de ciertos momentos de las revoluciones solares y mensuales y las dodecatemorias, mediante todo eso uno puede obtener un saber qué año va a ser relevante respecto a los eclipses. Es que los Y antiguos amaban poner nombres dramáticos, o sí, sea, no podemos sí, negar eso. Los exacto. antiguos amaban que sea así un nombre súper llamativo para el evento. Y de todas formas, porque también había que, ok, este evento puede ser importante, no ocurre siempre, puede ocurrir cada 3, 4 años, si es que ocurre, todos vamos a vivir uno, o sea, no hay nadie que se salve. Y yo recuerdo un momento muy importante de mi vida con unos eclipses que ocurrieron en el año 2020, el 2013. Ya he compartido en alguna ocasión que, no sé, mi mamá falleció durante ese año y fue un año muy relevante porque hacia el siguiente año yo iba a ir a estudiar afuera del país, pero decidí no hacerlo. Bueno, primero porque falleció mi mamá. Mi mamá falleció justamente el día del eclipse del año 2013, el 25 de abril, que en ese tiempo yo no estaba para nada atento a si habían eclipses o no, nada. Ocurrió en Escorpio, que es mi casa 10 en mi carta natal, y esto trajo cambios de mi reputación y estatus importantes, pero no en el momento, sino que 3, 4, 5 meses después. Luego en octubre, el siguiente eclipse fue en Aries, Aries en mi casa 3, donde también tengo el bajo cielo, y hubo un cambio de perspectiva respecto de lo que iba a estudiar, porque claramente la parte importante en ese momento que voy a estudiar, dónde voy a viajar, dónde voy a vivir, los idiomas que tengo que hablar, etcétera. Hizo un cambio importantísimo. Y creo que ha sido uno de los mejores cambios que he vivido en la vida. Que afortunadamente viví ese cambio, pero claramente ese cambio tuvo una situación compleja, difícil, que es vivir el fallecimiento de mi madre y luego tener que cambiar de profesión, de rubro y todo eso. Es como quedar literalmente en cero. Yo hoy en día, que ya han pasado 12 años, digo, ok, qué bueno que pasó, era la forma en que la vida iba a ocurrir y qué bueno. Eh, Sin embargo, en ese momento también se vivió como complejo. Entonces, Sí, por eso es como, yo siento que es como ver que algo se desmorona, se cae, se rompe. Y de nuevo, la reacción es muy personal. ujú, Yo, como incluso una vez mencioné, tengo una consultante que cada que le sale la torre se alegraba mucho. Y a mí me era muy simpático y me decía, sí, porque después del caos viene cambio, me decía. Entonces, es muy personal como uno recibe las situaciones. A ver, mm, tenemos todos historias que podemos decir, uy, este fue un momento súper difícil, pero como decís vos, qué suerte que pasó, qué suerte que atravesé esto. ujú. Claro, y todo eso va a depender de cómo uno afronte la vida, qué necesidad está teniendo, el contexto también que hay alrededor, qué tan aferrado uno está a ciertas cosas o a otras. Entonces, va a ser distinto para cada uno. No todos los eclipses tienen que ser tan importantes. Aquí te vamos a dar unas pistas para que sepas si esto es relevante o no y si pudiese ser también algo que se va a hacer evidente, como que lo vas a notar. Tal vez no, tal vez sí. Entonces, habiendo explicado esto y conversado un poco, también cuéntenos ahí en los comentarios si han tenido o relacionan un momento de su vida importante respecto a los eclipses, si algo sucedió justamente en tiempos de eclipse. Vamos a considerar el tiempo de eclipse quizás en esta ocasión, desde la luna nueva en Virgo, que ocurre antes del eclipse, Ujú. que es
La tercera semana de agosto, bueno, esta misma semana que está saliendo este episodio, es la luna nueva en Virgo. O sea, inauguramos el periodo, no porque esta luna nueva sea el inicio de los eclipses, pero es una luna nueva en Virgo y los eclipses son en Virgo y Piscis. Entonces, algo tiene que ver todo esto, ahí lo vamos a ir explicando. Y va a terminar ya luego cuando tengamos la próxima lunación, que no sea ni en Virgo ni en Piscis. Algunos también presentan, que es una teoría más reciente, que este periodo, sobre todo entre los dos eclipses, es el periodo más complejo, donde los dos significadores, tanto el Sol y la Luna, los signos y los regentes, se hacen más visibles. Esto lo he visto explicado por Chris Brennan, que se ha dedicado bastante a experimentar con esta situación y buscar eventos y situaciones, y al parecer sí tiene sentido, sobre todo tener en Yo, cuenta entre los dos eclipses. Sí. yo suelo decir que es como, imaginemos, y es mi ejemplo visual, imaginemos un huracán y Ujú. como que cada lado tiene este lugar de aire que te estira, que te mueve, que te sacude. Uno es un eclipse, tenemos el centro y después tenemos el otro. Y no porque estamos en el centro significa que estamos a salvo. Es como estamos en el punto donde todavía todo está muy inestable, donde todavía pueden avanzar, retroceder cosas, caerse, construirse. Pero creo que Chris también decía mucho esto de que en su visión difícilmente, y de nuevo, si no es él, me corrijo, pero difícilmente algo que se termina en un eclipse vuelve a empezar. Decía como que lo veía como eventos muy tajantes, de que si algo cerraba, de que si algo cambiaba, era como difícil reconsiderar el retorno casi. Ujú. Como que era muy específico esto, o sea, que si habían cosas que se caían o se cerraban en esos periodos eran bastante tajantes. Ujú. Y claro, el significado, para que incluso lo tengamos ahí en cuenta. Lo que dice Mashallah es que mientras más grande es el eclipse, es decir, mientras más cerca están las luminarias de los nodos, es más grande. O también cuánto tiempo dura, porque los eclipses no siempre duran lo mismo. Mientras más dura, más grande es el efecto. El efecto ahí queda en neutro, no dice efecto malo o efecto bueno, queda en neutro. Ujú. Ahora, Abu Machar dice que esto es un obstáculo, un impedimento. Eso podría ser también por un lado. En ocasiones puede hablar de angustias, problemas, enfermedades. ¿Por qué se relaciona con cosas malas? Es porque hay una ausencia. No es lo mismo que acabamos de vivir, por ejemplo, con la conjunción de Júpiter y Venus, que son dos benéficos que en general no vamos a tener esa consideración, y además están en un signo que les agrada. Cuando estamos hablando de la ausencia de alguna luminaria, naturalmente lo vamos a evidenciar en un rango. Ojo, aquí Abu Machar y cualquiera va a explicar esto siempre en el extremo. Esa es la forma antigua de escribir. No están escribiendo para nuestra mente, que es un poco más delicada tal vez al escuchar estas cosas, porque estamos acostumbrados a eso. Entonces, si escuchamos algo un poco más duro, nos asustamos más, que es lo común en nuestras fechas. Tal vez antes también, pero también estaban acostumbrados a escribir de esta manera. Es que creo que antes estaba mucho más polarizada la vida, o sea, igual es mi percepción dentro de Mm, lo que uno lee y estudia, era como, si te iba mal, como que a veces eran caídas y había momentos de suerte. A mí, por ejemplo, eso me fascina de leer la Valence, o sea, Valence era como muy, va a tener éxito en esta parte y después va a caer en desgracia y morirá en pobreza, o sea, era así muy dramático ujú, todo, no ujú. había un punto medio. Y claro, y es porque el punto medio también es el labor de buscarlo del astrólogo o la astróloga. A eso también, eso apuntan, por eso dan tantas reglas y cosas de cómo encontrar una cosa o la otra, para que uno sepa cómo encontrar el punto medio o los matices de las cosas. Entonces, aquí está el punto extremo respecto de los eclipses. Entonces, angustias, problemas, enfermedad y todo tipo de cosas desagradables, además del disfrute de los enemigos. A los enemigos les va mejor. Ellos ganan. Y esto se pone peor si ese signo o su regente está mal aspectados o en una condición desfavorable o en mal lugar. Entonces todo esto habría que mezclarlo e ir viendo si esto tiene sentido para la vida de cada uno. Entonces eso es lo primero que podemos decir respecto de los eclipses. Y Ahora, además pensemos ahí, Max, la ambigüedad, porque, ¿verdad? Dice y que perdón. al enemigo le va bien Ujú, y, y si al enemigo le está diciendo exactamente lo mismo, ¿cómo mm, aseguramos que al enemigo le vaya bien, verdad? O sea, ujú. Claro, y ahí va a tener sentido cuando pensemos bueno, ¿este eclipse ocurre en un lugar angular de la carta o ocurre pasando por un lugar que es más bien
inactivo o también una casa oscura. Ahí también podría haber un cambio en qué tan evidente y qué tan capaz ese eclipse de mostrar un evento de esta importancia, de esta envergadura en la vida de alguien. Entonces, vamos a ir a ver el primer eclipse. Este es el eclipse lunar de Piscis. Este es un eclipse total. Si pueden notar, aquí está el nodo norte, el nodo sur, perdón, en Virgo, conjunto al Sol, y el nodo sur, perdón, el nodo norte, con la Luna. El nodo, ambos nodos, siempre van a estar en el mismo grado, en el grado 18, y las luminarias están en el grado 15. Entonces, esta es una luna llena que está ocurriendo muy cerca de los nodos y por eso le llamamos eclipse de luna, porque la luna está siendo oscurecida con la sombra de la Tierra. Entonces, la Tierra se pone entre medio de las dos luminarias y calza justo. En esta ocasión va a calzar completamente y por eso tenemos un eclipse total. Mientras más cerca los luminarias estén de los nodos, más mayor es el eclipse. Luego vamos a notar esa diferencia con el próximo eclipse porque el eclipse de Sol que viene luego en septiembre, las luminarias están muy lejos, por eso el eclipse es parcial. Entonces, ese es un eclipse menor, o podríamos decir, según lo que leímos recién, mientras más grande, entonces este es más importante y más pequeño, tal vez el segundo. Entonces, hay varias cosas que uno puede hacer para ir entendiendo un eclipse. Primero, vamos a mencionar algunas que hacían los astrólogos antiguos respecto de la forma de mirar los eclipses en la manera, vamos a decir, mundana, para relacionar los eclipses con la astrología mundana. Entonces, se miraba el horóscopo. El horóscopo es la carta, es otra forma de decir el horóscopo. No es que van a revisar la carta de una revista y van a mirar qué le pasa a Aries, qué le pasa a Tauro. No, estamos hablando del horóscopo como en la carta. Se habla del gobernador del horóscopo o es el que es regente del ascendente. Entonces, por ejemplo, este es el eclipse para Chillán, donde estoy yo ubicado, que sería muy parecido al eclipse de Chile. Entonces uno diría, ok, esta carta que levantamos justo a la mitad del eclipse indica que Capricornio es el ascendente y que el eclipse está en la casa 3 desde Capricornio, estaría en el 1, 2, tercer signo. Y el regente de este horóscopo es Saturno. El regente de la luna es Júpiter. Y el regente del ascendente es Saturno. Entonces tendríamos estas dos situaciones. Y si quisiéramos analizar esto de un aspecto mundano, tendríamos que hacerlo así porque tenemos que, de alguna manera, enraizar lo que está sucediendo en el cielo a un horóscopo, a una carta, para poder finalmente hablar de esto. Pero esta carta se tiene que contraponer con la carta del año para Chile o para cualquier país y la carta de la gran conjunción de Saturno-Júpiter que ocurrió 2021. Entonces no se lee solita. En este caso lo estamos haciendo así para que puedas mirar lo que estamos observando. Luego de esto se observarían otras partes más, el maestro regente del eclipse, que sería en este caso Júpiter, y ahí tenemos dos indicaciones bastante interesantes porque ya tenemos a Saturno, que es el regente de este ascendente, Capricornio, en Piscis, ya se devolvió a este momento a Piscis, sigue estando retrógrado. Eso quiere decir que lo que tiene que ver con la casa 1, que es el pueblo, la gente, la población de la ciudad o del país va a vivir alguna suerte de revés. ¿Por qué? Y que tiene que ver quizás con agua o con temas que son asociados con Piscis, que tienen que ver con el agua. Naturalmente porque está el eclipse ahí y porque Saturno está allí. Puede haber un evento que tenga que ver con eso. Y además Júpiter, que es el regente de la luna, está en Júpiter, en Cáncer, perdón, exaltado. Entonces hay una relación distinta por ese lado, porque tenemos al regente de la luna en una posición mayor. La luna tiene una semejanza con el ascendente en el sentido que también puede hablar acerca del pueblo y en ese caso estaría siendo exaltado, estaría en una mejor posición. Entonces hay una suerte de paradoja en este espacio porque tenemos dos informaciones que son distintas, entonces podríamos encontrar que quizás para algunos va a ser conveniente y para otros no. Y para algunos podría ser incluso como bajar de estatus y para otros podría ser elevarlos aún más.
Y podríamos encontrar esta diferencia entre los que tienen el poder, los nuevos que llegan al poder y los que tenían el poder. Y ahí hay una lucha interesante porque Júpiter podría representar a nobles y Saturno también, pero hay unos que son los conservadores, que son Saturno, y Júpiter, que son los que buscan justicia de alguna manera. Entonces están estos dos lados en trígono que quizás llegan a un acuerdo, pero este acuerdo diría que no es necesariamente final. Y estamos hablando en un contexto también de un eclipse. Además, se vería si esta luna está haciendo aspecto a los maléficos, es decir, a Saturno y a Marte. A Saturno sí lo tiene ahí, al ladito. La luna está acercándose al nodo norte y luego viene Saturno en su tránsito. O sea, sí o sí se va a encontrar con Saturno. Sí o sí, este eclipse habla de una restricción acerca de un obstáculo, algo que se pone en medio y que no podemos dejar de ver porque este Saturno viene en contra de la Luna. O sea, viene haciendo un choque doble, vamos a decir. La Luna va avanzando y Saturno va retrocediendo, entonces sí o sí, exacto, va a ser un impedimento importante encontrado allí. Y además, por otro lado, tenemos a la Luna no haciendo contacto con Marte porque hay una aversión. ¿Eso es afortunado? Sí. Sin embargo, Marte en esta carta está angular, al menos para Chile. Esta carta está angular. Eso quiere decir Creo que que en Paraguay también. es muy Creo que me probable. fijé. Ujú. Y eso es importante también porque hay una controversia importante que se podría notar como pública. Alguna situación que sea de tipo eh, como encontrar algo, que haya noticias respecto de cosas escondidas o de cosas que se quieren hacer y que son infructuosas, que no llegan a su fin, que no se logran hacer. Un cambio a nivel de los gobernantes. Naturalmente aquí se va a dar porque van a ser después de esto las elecciones, pero algo que puede suceder en las elecciones que pudiese ser en contra de los gobernantes. ¿Por qué? Porque tenemos a Marte y Marte está en la casa que habla de los gobernantes. Hay muchas más cosas que podríamos hablar, pero ahí está ese Marte indicando algo extraño pasando en la casa 10. Y tomaríamos en cuenta, Max, esto como comentario y pregunta, el hecho de que sí, Marte está angular, pero está en Libra, que no es un lugar muy favorito y cómodo para Marte. Y si bien está haciendo una cuadratura bastante cercana con Júpiter, Júpiter está en mejor, tipo, en mejor lugar por signo, también está de cierta forma angular. Entonces, siento que como que el problema o el bloqueo o lo que pueda manifestar Marte también está un poco suavizado por ese Júpiter. Incluso un poquitito por el sextil con Venus, ¿verdad? O sea, Claro, como que los vecinos apoyan ahí. la interacción en ese caso, pongamos en contexto, Venus está en Leo y Venus está haciendo aversión con la Luna, al igual que Marte con la Luna, no tienen contacto. Es decir, es algo que quizás va a ser menos evidente y no están soportando ni en contra de la Luna. Venus no está haciendo nada a favor de la Luna y Marte no está haciendo nada en contra de la Luna. Pero en la carta Marte está más prominente, entonces posiblemente se note más. Una controversia pública ligada tal vez a los temas de justicia y a los tribunales, por ser Libra un signo que se podría ligar a esos temas, que quizás tiene que ver con mujeres principalmente, porque Venus es la regente de este signo. Venus podría hacer un poco de soporte a Marte, sí, sin duda, porque es la regente además de Libra, pero está en una casa que es más bien que la corrompe o que no le permite hacer todo lo que ella quisiera. Es como una mujer encerrada de alguna manera que está siendo obstaculizada también. Júpiter es el que tiene aquí mucha fuerza y es como el que podría generar, de alguna manera, quitar daño a la Luna. De esa manera lo exponen los antiguos, que es bastante interesante. Un eclipse siempre daña. Sin embargo, si hay un benéfico tan bien posicionado en el cielo, y además en esta carta estaría tan angular, sería capaz de quitar daño, o sea, favorecer a la Luna. O sea, eso es parte de algo bueno. O sea, se vive algo complejo, pero hay alguien que está levantando esta Luna de alguna manera, encontrando soporte. Y tiene que ver con temas de la casa 7, en temas mundanos realmente, pensando en esta propia carta, en el eclipse para Chile.
Sería interesante si quieren saber acerca de esto para otros países u otros lugares. Cuéntenos ahí en los comentarios de dónde están viendo y tal vez podríamos tener alguna consideración de ese estilo. Esto es para simplemente mostrar cómo se vería o cómo se leería un eclipse en términos mundanos. Hay que levantar esta carta sí o sí. Esta carta también se podría considerar para una carta natal, tal vez sí, notando dónde está el ascendente del eclipse y también dónde está el eclipse mismo con su regente. Entonces siempre se considera, por ejemplo, los aspectos que está haciendo la Luna, si Marte o Saturno están haciendo un aspecto a la Luna o al Sol, que son los eclipsados. Se miran los vientos, los augurios, los colores de el Sol o la Luna, el mes donde pasa y se habla acerca de, bueno, los meses, las enfermedades y una suerte de cronología que se puede levantar respecto a esto, que no necesariamente es el tema del episodio, pero todo esto se puede hacer. Entonces tenemos este eclipse en Piscis. Es bastante interesante porque ya notamos que la Luna tiene el apoyo de Júpiter, tiene la presencia de Saturno y además tiene la oposición con Mercurio que no habíamos mencionado. Los temas mercuriales van a estar implicados acá. ¿A quiénes puede afectar finalmente este eclipse? O en temas generales, ¿a quién va a afectar? Bueno, a personas significadas tanto por Venus como por Júpiter. ¿Por qué? Porque Venus y Júpiter son los regentes de Piscis, donde está la Luna. Además de hablar de temas lunares, que son bastante similares a Venus y Júpiter. La Luna en sí significa la gente común, la gente de a pie, el ciudadano, el pueblo, todos. También significa el medio ambiente y el clima, entonces eso también puede implicar cambios climáticos relevantes. Pero esto ocurre todos los años, entonces tampoco es que son los cambios climáticos que van a destruir nuestro planeta. No creo que sea como ese el punto. Pero son cambios que podrían ser relevantes. Cuando hablamos de la Luna, en general hablamos de mercantes, de las masas y también de mujeres, al igual cuando hablamos de Venus, que es la regente de exaltación de Piscis, mujeres de los reyes, mujeres en el poder, cantantes, hombres o mujeres, a la clase artística. Todos los que hacen algún tipo de arte y se dedican al arte, se dedican a el deleite, la entretención, no de sí mismos, sino entretienen y deleitan a otros. De hecho, el otro día conversábamos acerca de eso, tú me habías hecho esa pregunta de cómo buscar significadores de gente que hace humor. O mejor dicho, era de cómo buscar significadores de personas a las que le puede ir bien económicamente haciendo humor. Porque todos podemos tratar de hacer humor, pero no todos vivimos del humor, por así decirlo. Era más esa mirada de cómo podemos encontrar a alguien que se dedica a eso y vive de eso, como que le va bien. Y bueno, una interacción que uno podría buscar es dónde está Venus, dónde está Mercurio en la carta natal. Tal vez alguno rige una casa angular o están angulares o tiene una buena configuración por allí, como para que le vaya bien. Porque, como tú dices, cualquiera podría hacer, por ejemplo, astrología, pero no todo el mundo vive de la astrología o recibe dinero de la astrología. Pasa lo mismo con el humor o con cualquier cosa. Mucha gente ha estudiado una carrera que finalmente estudiarla no significa que se dedique a eso, finalmente. Entonces, es algo parecido. Entonces Venus es una indicadora de entretención. Y como está el discurso del humorista, el que habla y se pone adelante con un micrófono, comunica, hay algo que tiene que ver con Mercurio también ahí. Y respecto de Júpiter, que es el regente de domicilio de Piscis, tendrá que ver con nobles, magnates, ministros y ministros en jefe. Hablamos de ministros del presidente, los gabinetes, todos estos grupos. Gente cercana a los reyes, piensen acá, no es que si el país no tiene reyes no pasa nada, así es como personas que están en el poder, presidente, primer ministro y todos los que son similares a eso. Cónsules, que son los delegados de los presidentes en otros países, líderes sociales en general, cualquier líder de algo, también gente que es respetable y honorable, los jueces, gente que se dedica a trabajar en los tribunales y decide finalmente asuntos que tienen que ver con las leyes, sacerdotes, es decir, gente que está en autoridad religiosa, y rebeldes en contra del sistema. Que acá Mashallah habla acerca de la rebeldía, o sea, rebeldes, pero no es rebelde simplemente por ser rebelde. Quizás Marte es más de el rebelde.
Pero Júpiter podría hablar del rebelde que se va en contra del sistema que oprime a otros. Por eso se habla de Júpiter en contra de Saturno, en este caso. Saturno sería un opresor de alguna manera y Júpiter es el que busca liberar. Entonces, todas estas ¿Crees que, personas... perdón, que te iba a Sí, preguntar si crees que las personas que están en lugares de poder, como dice ahí para Júpiter, ¿verdad? Pero desde un lugar más oculto, sabemos, ¿verdad? Que existen personas que manejan por detrás. ¿Los pondrías como Júpiter o como Saturno? como Saturno posiblemente, Mm, los que están mm. como más detrás u ocultos. Claro, eh, como que no son la mm, figura, pero sabemos que mueven hilos de las figuras, por así decirlo. ujú. Hablando como en el significado, Gobierno. sí, y hablando en el significado esencial de cada uno de los planetas, claro, Júpiter y el Sol son reyes Visible. y visibles, y que generalmente tienen una forma más amable con el pueblo, con la gente, que buscan como, Mm. vamos a decir, eh, equilibrio o equidad de alguna manera, que haya justicia, que esos aparatos de los países funcionen, buscan los recursos, etcétera. En cambio, Saturno es más bien de ocultar, de generar cosas por detrás, Sí. de hacer daño también sin que se note. Tiene poder, pero más bien como este estilo más déspota, autoritario. Por lo tanto, no Es es más tan, opresor. sí, no es tan parecido. Eh, Abarcan lo mismo, pero desde puntos diferentes. Sí, por Entonces, esta diferencia que haces de Júpiter y Marte, digo, por los rebeldes, o sea, como que tienen tonos otra vez, esa mm, palabra tiene formas diferentes de expresarse. ujú. Y además uno podría pensar en lo que está pasando a nivel mundial en este momento, con muchos países teniendo problemas, por ejemplo, con determinados grupos dentro de sus propios países que son nativos de ahí, o con Ujú. migrantes también. En este momento eso está muy en boga, muy fuerte y está sucediendo bastante, sobre todo en Norteamérica, pero también eso está creciendo en otros países. Y como tanto los que llevan esto a cabo como los que están luchando a favor de que estas personas sean protegidas pueden de alguna manera generarse daño por una o por otra cosa. Sería importante tener o prestar atención a cómo eso está ocurriendo. Y principalmente ver mujeres sacando la Ujú. voz posiblemente, siendo visibles, pero también en alguna forma siendo ocultadas. Es como que puede ser de las dos maneras visto. Este es el primer eclipse que luego vamos a analizar en conjunto con el segundo eclipse cuando vayamos a ver a cada uno de los signos del zodiaco, a cada uno de los ascendentes. Algo que tener en cuenta para tu carta natal es que este eclipse justamente ocurre en la dodecatemoria de Piscis. Si nosotros dividimos Piscis en 12 partes y a cada una le entregamos, perdón, dodecatemoria de Virgo, lo dividimos en 12 partes, la luna va a caer justo en el grado 15-22 en este eclipse, y el grado 15-22, es decir, desde el 15 hasta el 17-30, es de Virgo. Entonces, De Piscis. considera, en Piscis es de Virgo. Ah, es de Virgo, es de Es Virgo. de Virgo, sí, esa dodecatemoria es de Virgo. Entonces, ten en cuenta en tu carta natal no tan solo a Piscis para este eclipse, sino que también ten ahí presente. Esto también podría tener que ver con Virgo, por detrás, como algo que está acompañando, un poco de contexto. Ok, eso también lo vamos a mirar con el siguiente eclipse, que es el eclipse de Sol, que está ocurriendo este 21 de septiembre. Particularmente en esta carta, que también está levantada acá en Chile, como simplemente para poder ordenar todo, esta carta tiene ascendente Acuario. O sea, nuevamente tenemos a Saturno como el regente de todo el asunto, y Saturno está retrógrado todavía eh, en la casa 2 porque todavía sigue en Pisces, muy cerca del nodo norte. No está conjunto, pero es muy cerca del nodo norte. El eclipse ocurre en Virgo en el grado 29, es decir, la luna y el sol estaban a punto de dejar Virgo y pasar a Libra, pero no alcanzaron y ocurrió el eclipse. Si se fijan, esta luna nueva ocurre a 11 grados del nodo sur, entonces alcanza a ser un eclipse, pero está a punto de ser un eclipse a medias. ¿Por qué? Porque están muy lejos del nodo, ya se han alejado bastante.
Sin embargo, es un eclipse, pero es un eclipse que conocemos como eclipse parcial. Es un eclipse más pequeño, a diferencia del otro. Entonces es importante tener en cuenta lo que leímos al principio, como es, mientras más grande el eclipse, más fuerte su efecto. Tal vez este eclipse es menos intenso que el anterior y además están conjuntos al nodo sur, que el nodo sur de alguna manera también es un poco más gravoso, más complicado. En este caso tenemos a dos planetas directamente presentes. Tenemos tanto a Saturno haciendo esta oposición al eclipse mismo. El eclipse en el grado 29, Saturno en el grado 28. O sea, ahí se ve ese obstáculo, esa dificultad quizás aún más presente, como en La nuestros oposición. rostros, exacto. Y que quizás tenga que ver con alguna, como decimos, oposición, directamente un obstáculo que venga a partir de alguien que hace de enemigo o de contrincante o de alguien que hace lo mismo que nosotros y compite con nosotros o que tenga que ver con algo relacionado tal vez con temas amorosos, hablando en general, porque tenemos que sí o sí relacionarlo con lo que pasa en la carta. El regente de este eclipse es Mercurio Mercurio. y Mercurio está en Libra. Y eso es interesante. Mercurio no está presente observando como la vez anterior. El eclipse Ujú. tiene que ver sí o sí con temas de Mercurio, pero no nos hace parte porque está en aversión al eclipse. Y me da la impresión de que eso podría también generar cierta inestabilidad en este caso debido a que el que se ocupa de esto no lo puede hacer. Está impedido de hacerlo. Entonces en ese caso más bien Venus y Saturno son los que lo hacen, pero Venus está en una condición complicada en Virgo y eso le entrega un poco de um, también una sensación incómoda donde principalmente las personas que son significadas por Venus que ya conversamos un poco antes también se ven un poco disminuidas posiblemente mirando esta situación tan de cerca. Y Júpiter es quizás el que está haciendo un poco de soporte porque nuevamente está en sextil, es el que presta una mano posiblemente a estas dos luminarias y que principalmente por lo general el eclipse de Sol es mirado hacia los gobernantes, hacia quienes tienen el poder porque es un eclipse de Sol. Pero los significados van a venir a través de Virgo, que es un signo de tierra, un signo frío y seco, y además es un signo que es de Mercurio, que simboliza temas completamente mercuriales. Am, no sé si quieres agregar algo. No, estaba pensando, acá ya mencionaste la dodecatemoria, todavía no, ¿verdad? Todavía no. Ujú. No, estaba pensando en eso más que nada. Y el hecho de que, esto también me olvidé de decirte al comienzo, pero te lo había dicho antes. El eclipse en Pisces es el único eclipse que tenemos de Pisces donde el nodo ya está en Pisces. Ajá, sí, eso es importante. En cambio, la anterior que tuvimos en marzo, Marzo, abril, por ahí fue, sí. el nodo todavía estaba en Aries y creo que si hay uno más adelante, el nodo ya está en Acuario. Ujú. O sea, Está muy al borde. Entonces, directamente. este también es interesante, soy bastante cerca del nodo. Ujú. Es como en los eclipses más específicos en Ujú. ese caso, exactamente. Entonces, ahí tenemos varias ideas. El lado de categoría de este eclipse es Leo. Entonces tendrías que buscar como para un contexto para el eclipse es qué casa coincide con Leo en tu carta natal. Y como Virgo es un signo regido casi completamente por Mercurio, pensando en exaltación y domicilio, es decir, solamente por Mercurio, Ujú. eh, hablaríamos de gente que es de negocios, escribas, escritores, escribanos, notarios, astrólogos, periodistas, magos, sabios, niños, ministros de gobiernos, periodistas, profesores, personas dedicadas a la comunicación, mercantes, jóvenes, más jóvenes, místicos, científicos, comediantes, mentirosos y ladrones. Son personas que también de alguna manera podrían ser notables respecto de situaciones que nosotros diríamos un cambio de vida importante o hay alguien que está siendo notorio de repente. Pienso en, por ejemplo, una persona que se dedica a la comedia y que termina teniendo un mensaje muy político y que se hace muy fuerte o que tiene una controversia importante. O sea, aquí en Chile
En las últimas semanas han habido varias controversias respecto de comediantes que también tienen unas vivencias y también tienen unas opiniones bastante como críticas y duras, y han sido interpelados y ha habido un montón de situaciones ahí. Generalmente también es una de las labores de los comediantes desde la antigüedad, o sea, enrostrarle a los gobernantes lo que están haciendo, pero a través de la risa, o sea, a través de la forma cómica y de entretención, decir cosas que pueden ser duras, pero no suenan duras porque provocan risa. Bueno, y aquí tenemos otras personas que podrían ser parte de lo que simboliza en general este eclipse. Entonces, respecto a este eclipse, para que puedan notar, aquí hay unas imágenes respecto de dónde va a ser visible. El eclipse de luna solamente va a ser visible en Asia y también en parte de Oceanía. O sea, todo Asia, hacia el norte, sudeste, Índico y principalmente la zona del Océano Índico y también Australia. Y el eclipse de sol va a ser visto en sectores parecidos. Va a ser justamente de día, por ejemplo aquí en Chile, tal vez en Paraguay también, pero no va a ser visible. Ahí está la sombra pasando el eclipse, porque si bien se alinean la luna y el sol y la tierra y generan estas sombras, no es visible desde todas partes. Entonces en estos lugares es donde va a ser realmente visible. Y respecto de para quiénes esto podría ser más relevante antes de ir a mirar signo por signo, esto tiene un asunto importante que ver con las posiciones de las casas en la carta. Entonces es importante que tengas en cuenta tu carta natal y notes dónde está principalmente Virgo, principalmente Piscis, y también dijimos un poco la posición de Leo, porque si esto es una casa angular, es decir, la casa 1, 10, 7 o 4, puede ser que esto sea muy evidente. ¿Por qué? Porque estas casas son casas que traen su significado a la mesa muy rápido, muy pronto. Todo ocurre al momento. Entonces, si es ahí, puede ser que se empiece a notar muy pronto el asunto de estos eclipses. ¿Qué otro asuntos tendrías en cuenta tú, Noé, como para notar? Y se suele tomar en cuenta, obviamente, los signos en cuadratura también, ¿verdad? O sea, no siempre, pero como que el efecto rebote de las cuadraturas a veces, pero no tomaría tan fuertemente como el eje en sí. El eje creo que es más relevante. Exacto. Y Bueno, sobre todo si la persona está, perdón, sobre todo si la persona está en una perfección de Mercurio, en una perfección de Sol-Luna ujú, o en una perfección de Júpiter, sí. de Júpiter, sí. Mm. Que son los principales ahí participando. Antes de ir directamente a la búsqueda de cada uno de los ascendentes y vamos a dar ciertas referencias acerca de eso, les quiero dejar una suerte de tarea a quienes están viendo y quieren quizás hacer alguna práctica con su propia carta y ver qué es lo que está sucediendo. Lo primero que una técnica que nosotros no podemos hacer acá porque tendríamos que tener la carta de cada quien está mirando y sería un trabajo larguísimo y que es mejor que lo hagas tú en tu casa o que también en una sesión tal vez lo pudiésemos tener en conjunto. Lo primero que hay que hacer es derivar desde la luminaria de la secta de tu carta hasta Piscis o Virgo. Piscis para el primer eclipse, Virgo para el segundo. La luminaria de la secta es la luminaria que corresponde con si tu carta es diurna o nocturna. Por ejemplo, yo tengo una carta nocturna y mi luna está en Cáncer. Entonces, en el eclipse de Piscis, yo cuento desde la luna en Cáncer hasta Piscis y hay 9 casas. Entonces, hay un contenido que tiene que ver con la casa 9. No con mi casa 9, sino con temas de casa 9. Y Virgo, desde la luna hacia Virgo hay 3 casas. Cáncer, Leo, Virgo. Entonces, en mi caso serían temas de casa 3, que estarían además de lo que vamos a decir en el video que está ahora, o sea, la parte que está ahora de este episodio. También, como ya dijimos antes, hay que mirar la dodecatemoria del eclipse, que podría ser Virgo, y también Leo, qué signo coincide con eso, porque eso sería, perdón, qué casa coincide con eso, porque eso también te puede dar otros detalles.
Y lo otro es notar si el eclipse ocurre en un ángulo, como 10, 7, 1, 4, cualquiera de esos, o si el señor anual es el Sol o la Luna, porque eso puede hacer más relevante aún este asunto. De hecho, eso es algo que conversábamos antes de la grabación. También he encontrado en textos de a la astrología mundana que añaden para quienes tienen estos, el señor del año o el señor de la carta o el señor de la casa, que es el señor del ascendente, como el Sol o la Luna, siempre va a ser un asunto importante en los eclipses. Eso quiere decir que para los ascendentes Leo, los ascendentes Cáncer, o si el Sol o la Luna están en la casa 1 en tu carta, los eclipses siempre van a ser sumamente importantes. Y tal vez por eso también incluso es el hecho de que no todos los eclipses son tan relevantes, es como que tiene que haber un montón de elementos que definan cuál va a ser más relevante que el otro. O sea, tal vez en la vida de cada persona. Van a haber eclipses que van a pasar bastante desapercibidos o que tal vez van a tener un efecto, entre comillas, rebote, digamos que se diera en la casa 11 y podría ser que un amigo tuyo, un grupo, tenga algún tipo de conflicto y solución, no tanto dentro de lo personal, sino más desde este lugar colectivo de un grupo que enfrenta algún tipo de desafío, cierre, corte, desacuerdo, por así decirlo. Exactamente. Todo va a ser orientado claramente, como tú dices, hacia los temas de la casa. Entonces, aquí en el diagrama, de hecho voy a eliminarlos a todos, dejar el diagrama lo más limpio posible y para que puedas solamente ver o estés presente en el diagrama, vamos a dejar el Sol en Virgo y la Luna en Piscis, simplemente para recordar, el eclipse de Luna es en Piscis, el eclipse de Sol es en Virgo. Así vamos mirando y cuando vayamos mirando el diagrama con lo que vamos a hablar para cada signo, no te pierdas con todos los símbolos que están acá. Entonces, vamos a partir con Aries. Entonces, vamos a ir a Aries. Mejor voy a adelantar un poquito. Y ya tenemos a Aries con estos dos eclipses. Entonces vamos a decir algunos asuntos breves para cada ascendente para que tengan en cuenta y cuéntenos ahí en los comentarios cómo lo están viendo ustedes, si hay algo que están viviendo dentro del contexto que está pasando presentemente en sus vidas, si hay algo que se relaciona directamente con ustedes también, para nosotros también hacer un poco de feedback en lo que estamos conversando. Nutre mucho. Exactamente. Y bueno, para el ascendente Aries, el eclipse está ocurriendo tanto en la casa 12, el eclipse de luna, y el eclipse de sol está ocurriendo en la casa 6. La casa 12 y la casa 6 tienen temáticas muy parecidas y muy relacionables porque ambas casas hablan acerca de un tema de salud, un tema de el espíritu y también del cuerpo. La casa 12 se llama el mal espíritu y la casa 6 se llama la mala fortuna. No quiere decir mala suerte necesariamente, sino que la fortuna se relaciona con el cuerpo y la 12 con el espíritu. Entonces, pueden haber situaciones ligadas a la 12 que tienen que ver principalmente con la soledad, con el ostracismo, con quedar recluido en ocasiones o recluida en situaciones que quizás no son tan fáciles de absorber, mirar y relacionarse. Y la casa 6 también tiene que ver con temas que tienen directa relación con la salud. Cómo estás manejando la salud, los hábitos que te llevan a tener una salud quizás un poco más débil en ocasiones o más deteriorada, y cómo eso también afecta el momento que estás viviendo actualmente. Esos son los dos puntos. ¿Qué opinas o qué impresión tienes, Noé? Y tomemos en cuenta también que de cierta forma la 12 es una reclusión medio elegida, o sea, no en todos los contextos, pero tiene este contexto también como que la persona que necesita retraerse, que necesita descanso, que elige esa soledad también a veces. Entonces es como este lugar de, tal vez hay eventos o sucesos o cosas que te llevan a ese lugar de necesito estar a solas, necesito un encierro, un descanso, un reposo. Entonces, en cambio, en la 6 es este lugar más de limitaciones a veces del cuerpo.
de tener que apoyarte en otra persona, de tener que depender de otra persona en algunos contextos. Ujú. Eh, Podría ser, no sé, a veces me imagino que podría llegar a ser como este lugar de, no que sea literal para todos, pero este lugar de tener que estar en cama, como que es más así como un reposo donde sí hay alguien que te atiende, te ayuda, te trae la comida, pero no puede estar también en cama contigo todo el tiempo. Es como este lugar de, hay también un tono de soledad, pero es distinto al de la Mm, 12. mm. Estoy pensando en un tiempo donde haya mucho trabajo y tal vez Mm, eso impide descansar, tener tiempo para quizás con la familia y eso a veces la sensación de tener que trabajar mucho o ocupar muchas horas del día trabajando, eso también puede dar la sensación de estar aislado. ujú. Y eso quita también la relación con el descanso, el pasarlo bien, con el disfrute, que también es parte de la casa 6 que es todo lo contrario al disfrute que sería la casa 5. Entonces, quizás el asunto de estos eclipses es mirar cómo está el tiempo, el trabajo y la salud, tanto física y espiritual, finalmente. Creo que uno de los desafíos igual muchas veces cuando hablamos, como vos decías hace rato al comienzo, cuando hablamos de estos temas, es que tratamos de pulirlos porque algunas palabras pueden sonar muy impactantes o como pueden generar algún tipo de ansiedad o miedo. La casa 6 es una casa incómoda, o sea, no es un lugar como la 5, como decís vos, donde estamos en los disfrutes, en el placer, en el pasatiempo, en la recreación. Es un lugar donde uno está o trabajando o con algún tipo de limitación, descansando. Entonces, es un lugar donde tal vez no se siente como un evento que puede ser algo de reposo o de incluso de reclusión, como podría ser la 12, que de nuevo no es cómodo tampoco, Ujú, pero tal vez puede tener un pequeño tono de lección dependiendo del contexto. ujú. Como yo necesito descansar. Acá es como si fuera que el cuerpo te dice, vos necesitas descansar aunque vos no tengas ganas de descansar. Exactamente. Muy bien. Vamos al siguiente, dejando a Aries. Vamos a ir al ascendente Tauro. El ascendente Tauro tiene la luna, o el eclipse de luna, sucediendo en su casa 11, en este espacio de la carta, y el eclipse de sol sucediendo en la casa 5, en este espacio de la carta. La casa 5 y la casa 11 son dos casas que son afortunadas dentro de la astrología, son consideradas casas benéficas y que en ocasiones pueden traer beneficios a los planetas que están en tu carta natal posicionados allí. Y los planetas que se encargan de estas casas también son indicadores de buena fortuna, son los que traen de alguna manera bendiciones. Entonces siempre es bueno tener en cuenta dónde están. En este caso sería Mercurio y Júpiter. Los eclipses ocurriendo acá nos llevan por un lado a pensar el eclipse de luna en personas que son parte de nuestra comunidad, es decir, comunidad como amigos y personas cercanas, personas confiables, también personas que se muestran hacia nuestras vidas como soporte, ayuda y respaldo, que en ocasiones puede ser respaldo económico o respaldo anímico, personas que son patrocinadores, mecenas o que están contigo porque te dan ayuda anímica o te dan ánimo. Bueno, lo mismo. Es como el que está haciendo barra por ti, de alguna manera. Amigos, amigos y amigas. Y la casa 5, por un lado, también puede significar amigos, personas cercanas, pero también se relaciona con los hijos, porque son lo que nace desde la persona. Porque hay un trígono con el ascendente, y al haber trígono con el ascendente, esta casa indica eso. Aquí están los hijos, la creatividad, los pasatiempos, la recreación y todo lo que tenga que ver con el placer y la sexualidad, porque también habla acerca de los amantes, no como la relación, sino como quienes El son romance. hablan, claro, del romance y la intimidad entre dos seres humanos. Entonces ahí tenemos los espacios que podríamos observar con estos eclipses. ¿Qué opinión te dan estas posiciones? Y acá mencionando esto de que tal vez, no digo que para el ascendente Tauro no vaya a ser personal, pero tal vez incluso podría darse en el contexto más de qué pasa en tus grupos, qué pasa en los espacios donde vos como conectas con otras personas, qué pasa en este lugar de recreación. Podría ser un tono distinto, así como hace rato dijiste que la casa 12 es de la mala, ¿no? De Ujú. la El mal espíritu. mal espíritu, la casa 11 es del buen espíritu, ¿no? Exacto, sí. Ujú.
Entonces es como este lugar de qué oportunidades surgen, incluso por eso, si bien las conexiones con los eclipses suelen ser más de eventos desafiantes, pueden haber también eventos que inicialmente parecen desafiantes, pero después terminan siendo muy favorables. Ujú. O sea, no todo es caos, destrucción siempre. O sea, a veces podría empezar como algo que se cae, como contaste vos, pero después genera otro contexto, otro escenario mucho más agradable. Ujú. Quizás aquí Y podríamos esperar eh, perdón, temas con términos de amistades, inicios de nuevas relaciones o lo mismo con respecto a los temas de la casa 5 y quizás ver una relación con algún hijo deteriorada o que esa relación tiene que volver a mirarse, refrescarse o con alguna persona con quien estás saliendo o tu interacción sexual también puede ser que tenga que ser revisada de alguna manera, que tengas alguna suerte de obstáculo allí, que son las áreas que tocan estas dos casas y que van a ser expuestas por los eclipses. ¿Qué querías decir? no, iba a cerrar nada más diciendo que algo que siempre decimos y es como repetitivo, también tomar en cuenta si hay algo en Piscis, en tu carta natal, si tenés algún planeta ahí en Virgo, o sea, obviamente no es solo el tema de la casa, sino también si hay contactos con algo ahí en la casa, podría indicar otro tipo de situaciones. Ujú. Exactamente. Entonces, bueno, ahí tenemos para Tauro algunas indicaciones. Recuerden, cuéntenos también en los comentarios si tienen dudas, alguna pregunta específica que en el tiempo mientras ocurren los eclipses podemos ir contestando. El siguiente ascendente es Géminis. Géminis tiene ocurriendo estos eclipses en ángulos. Entonces estaríamos esperando que de alguna manera esto sí sea mucho más evidente para Géminis, por ejemplo, que para Aries o Tauro. Todos los que tienen ascendente Géminis o tal vez la luna en Géminis podrían notarlo de alguna manera. Y Mm. la luna va a estar haciendo el eclipse de luna en la casa 10 en Piscis y el Sol en la casa 4 en Virgo. La casa 10 y la casa 4 de alguna manera también se parecen porque son opuestas y tocan temas similares. La casa 4 habla acerca de lo privado, lo oculto, el legado, las bases, los fundamentos familiares y los fundamentos de la vida. Por eso tenemos aquí ubicada a la casa, que es donde uno vive, donde uno hace su vida principalmente. Generalmente la gente lo hace allí, no sé si siempre, pero hay un lugar que uno considera su base de operaciones de la vida. Y aquí también uno habla acerca de los padres, que son también nuestra relación con nuestro linaje y las relaciones hacia atrás como nuestra ascendencia. Que ese es un espacio que va a ser tocado por el eclipse de Sol. Y el eclipse de Luna es de la casa 10 que tiene que ver con la reputación, por un lado, y el estatus. Eso tiene que ver con una suerte de imagen pública que tú podrías tener o cómo te ven el resto. Si eres una persona más célebre, que eres más conocida o dentro de tu entorno, quizás no siendo conocido, pero aún así hasta tu familia, tus hermanos, tus amigos pueden tener una relación contigo y una mirada acerca de ti. Ahí podría estar la variación y también el estatus, es decir, la variación de alguna forma económica y si te puedes sostener o no en el tiempo. Y por otro lado, es la profesión. ¿A qué te dedicas? ¿Qué es lo que haces? Eso también va a estar siendo parte de este eclipse. Entonces, en ese espacio, pienso en este eclipse en la casa 10 primero, como qué impresiones hay dentro de tu trabajo, de la profesión o el rubro que te dedicas, que tal vez puedas empezar a hacer cambios, cambios que tal vez estás buscando o que te estás viendo forzada o forzado a hacer, que podrían dejarte en otro espacio, como dejar el trabajo donde estás, ir hacia otro o cambiar la labor que estás haciendo dentro del trabajo y que pueda de alguna manera ser sorpresivo, aunque no tanto, porque ya se está quizás notando hacia dónde pueden ir las cosas, pero podría haber un cambio en ese espacio. Y respecto de la casa 4 también como con la relación con los padres o en la casa, notar que hay no sé si específicamente deterioro, aunque sí podría haber, porque Saturno en este caso va a estar haciendo oposición en la casa 4 ahí en Pisces. Entonces, quizás un deterioro que hubo antes y que ahora vuelve por esta situación. Entonces, hay que arreglar por la situación de volver Saturno a Pisces y también el eclipse de Sol ahí en Virgo. O la relación con los padres, qué pasa con ellos, la salud de ellos y también tu propia interacción con los padres o la imagen de los padres.
¿Qué impresión tienes tú, Noé? Y también tomando en cuenta, como dijiste, que Saturno estuvo ya estos últimos, ahora todavía está en Aries, pero estos últimos 2 años atrás por Piscis, Ujú, puede ser este lugar donde tal vez para las personas, algunas de ellas con ascendente Aries, ascendente Géminis, eh, las exigencias laborales tal vez hayan sido más, tal vez algún tipo de distancia en el hogar, y entonces es como este momento donde tal vez haber llamado la atención a esto como estás mucho en el trabajo, estás muy enfocado, no en el trabajo sino en tu profesión, en tu vocación, en ujú, tu carrera, estás muy en esto y como te necesitamos en casa o como que hay una necesidad del hogar o como un deterioro, como dijiste vos, y puede ser otra vez este llamado de atención de alguna forma, en algunos casos, como este lugar de, se está volviendo, wow, qué ruidazo. Ay, los bomberos. Se está volviendo a este lugar de que la persona es tirada hacia la vida pública de alguna forma y la vida privada se ve escaseada o Ujú, abandonada o no sé si abandonada, pero tal vez deteriorada, creo que es ujú, la palabra. ujú. Podríamos, como tú dices, notar que los cambios principales los podríamos evidenciar en lo público y en lo privado, porque son los dos Mm, eclipses ocurriendo en estos dos espacios. Que, como curiosamente, los eclipses de la vez anterior no fueron en el mismo eje, porque teníamos como este cambio de ujú. Aries Libra con Piscis Virgo, ahora es todo Piscis Virgo, entonces quizás se miren de otra manera a diferencia de los anteriores. Se sienta como el peso de que sean dos lugares contrarios, entonces haya como esta interacción tirante entre los dos lugares que estamos hablando. El siguiente ascendente es Cáncer. Para Cáncer siempre los eclipses van a ser un momento importante porque Cáncer es regido por la Luna. Por lo tanto, este eclipse va a ser relevante sí o sí, trayendo noticias que tienen que ver con la propia persona, pero también por la posición que tienen en la carta. El eclipse de luna va a ser en la casa 9, que coincide justamente con Pisces, donde está el nodo norte. Esto es importante porque la casa 9 habla acerca de Dios, las creencias, la religión y la espiritualidad. Conjunto a eso está la idea de hacer viajes largos como peregrinaciones y también viajes largos de trabajo o viajes largos de diversión, pero son viajes extensos, largos, tal vez de muchas horas o internacionales. Y también hablamos acá de estudios superiores, de mayor aprendizaje, mayor cultura y mayor poder debido al estudio. Y por otro lado tenemos el eclipse de Sol ocurriendo en la casa 3, que por un lado también se parece a la 9. Tienen que ver con viajes también, tienen que ver con estudios. Y esta casa también tiene que ver con cierto espacio de devoción, quizás un poco más internalizado, más privado, porque es el lugar donde la luna tiene su gozo, la casa 9 tiene el sol, el gozo, y la diferencia principal es que la casa 3 tiene significando a los hermanos. Entonces, tal vez por el lado del sol podríamos esperar una suerte de variación respecto de qué relación tienes con tus hermanos o tus hermanos entre ellos, que sería el primer significado de la casa 3. Cómo te estás llevando con ellos, qué sucede allí, porque igual es un eclipse de sol donde está involucrada la luna, entonces la luna eres tú, para el ascendente cáncer hablando, y eso podría tener alguna implicancia en cómo se están llevando, pero también podría ser en viajes que aparezcan de la nada y que se tienen que hacer rápidamente, o un obstáculo para hacer un viaje que tenías planificado también, o hay que hacer un movimiento diferente al que se tenía organizado. ¿Qué opinas tú, Noé? Sí, es exactamente, o sea, viajes, movimientos, cambios, algún tipo de movilidad, puede llegar a ser, si hablamos desde este lugar de que tal vez llegase a ser algún tipo de evento, brecha o quiebre con algún hermano o alguien del entorno cercano, personas que viven de repente en edificios con vecinos, o sea, puede haber algo ahí de tensión inicialmente y ver cómo esto se resuelve. Eh, no digo que todo tenga que terminar para mal, pero puede ser como un desafío primero que hay que hacerle frente también. Ujú.
Exactamente. Y bueno, va a estar interesante también para los ascendentes en cáncer porque resolver temas de convicciones y creencias en algunas oportunidades también puede ser el paso para avanzar de una manera distinta en esas áreas y quizás, bueno, dependiendo de cómo cada uno lo afronta o qué es lo que sucede en cada contexto, pero eso podría ser la oportunidad de desarrollo en ese aspecto que no es obligatorio que uno crezca espiritualmente, ni que esto tenga que ser para bien, pero tal vez una oportunidad para tomarlo así, para quien quiera. Eh, Luego tenemos el ascendente Leo. Nuevamente, el otro ascendente que tiene que ver con las luminarias. Para los ascendentes Leo, los eclipses siempre son relevantes, entonces hay que tomarlos sí o sí en cuenta. Ocurren en casas que son un poco más complicadas, a diferencia de otras, porque estas son casas que no se ven desde el ascendente e involucran una suerte de tensión porque no se puede tener gestión sobre ellas. Entonces, el ascendente, perdón, el eclipse de Luna, que es en Piscis, coincide con la casa 8 y la casa 8 habla acerca de, por un lado, de temas que tienen que ver con fallecimientos y partidas, pero también con herencias y resoluciones que tienen que ver con ese tipo de temas legales y tribunales, etcétera. También puede hablar acerca de recursos, deudas, créditos, inversiones, etcétera. Pero principalmente de otras personas donde la persona Leo misma no tiene injerencia. El ascendente Leo también tiene al Sol en la casa 2, que nuevamente nos remite a esta idea de los recursos personales, cómo cada persona guarda, ocupa y también usa el dinero, ahorra, inversiones, todos los recursos que son móviles, activos. Entonces, esos son los dos espacios. Y aquí quizás hay como una relación bastante relevante, que también va a ocurrir después para el ascendente Acuario, que es casi la misma, que es esta interacción con una suerte de el dinero que es propio, el dinero que es de los otros, y cómo el dinero puede ser una situación importante a tener en cuenta, como el orden, las deudas, los créditos y también las herencias. ¿Qué opinas tú, Noé? Me puse a pensar en esto de lo que es mío, lo que es tuyo, em, no precisamente de que sea de nuevo ni un momento aconsejable para tener estas discusiones, ni estar en contra si son necesarias, Ujú. pero tal vez como esta relevancia de, Uy. wow, como esta relevancia de recursos, algún tipo de podría ser algún tipo de final de deuda también, ¿verdad? Ujú, En algunos casos como algo que se cierra, algo que se termina de pagar, algo que se resuelve a favor o no, pero algo que se resuelve de alguna manera. Y tal vez este lugar de limitar cosas, poner un poco más, como vos estabas diciendo antes, este lugar donde los temas económicos se sacuden y es como hay que hacerle cargo, hacer frente a esto, hacerse ujú, cargo de esto. ujú. Claro, pueden Mm, haber gastos importantes o la sensación de que quieres gastar pero no puedes gastar porque sabes que puede venir un asunto que necesitas prestarle atención. Entonces, ujú, quizá para este caso, para el ascendente Leo, sería una buena idea tener los temas económicos bien resueltos, cosa de que si tiene que hacer gastos importantes no sea algo incómodo ni tampoco doloroso, pero saber que va a tener que resolver. Si tiene deudas que no, quizás no están pagas o está como dejándolas de lado, tal vez en este tiempo sea el tiempo en que surja alguna forma de tener que saldar eso por las buenas ujú, o por las malas también. Entonces ujú. es un buen momento para tener eso presente. Bueno, y si hay alguien que está esperando quizás una herencia que ha estado retenida o algo, alguna situación así, también podría ser el caso de que se mueva o se termine ese proceso finalmente. Ok, para el ascendente Virgo, tenemos esto ocurriendo tanto en la casa 7 como en la casa 1. El eclipse de luna está ocurriendo en la 7, en Pisces, y este espacio habla acerca de el cónyuge, el matrimonio, la pareja, quién tiene un contrato o un contrato legal o una afirmación que parece de ese estilo. Y hace una relación de pareja profunda. También puede ser
vamos a decir, como una relación estable. Y hablamos también acá de amistades también muy cercanas, también de alianzas comerciales y contratos. Y también hablamos acerca de enemigos públicos, enemigos declarados, quienes tú sabes quién son tus enemigos, sea porque te llevas mal con esas personas, definitivamente, en el trabajo o en la familia o donde sea, o porque estas personas tienen el mismo nivel que tú y son tus contrincantes, pero no necesariamente están en tu contra, simplemente están ahí por contexto. Y el otro lado es la persona misma, tú mismo, ascendente Virgo. Ahí va a haber una interacción que tiene que ver con el alma, con el cuerpo, con la apariencia, con el ser interno, y todo esto está involucrado. ¿Qué opinas tú, Noé? Que justamente está por aquí el eje de los eclipses para ti. Sí. Y ambos eclipses tocan puntos importantes en mi carta. El de Luna, que es en Piscis, toca mi Luna, y el de Sol toca mi ascendente. Y bueno, veremos. Repórtense conmigo después de estos eventos. Sí, es el cuerpo, es la identidad. Tal vez si lo pensáramos desde este lugar de oposición también, ¿verdad? Con la 1, con la 7. No digo, de nuevo, no todo es pelea desde un lugar tenso o violento, pero puede ser algún tipo de encuentro, de tener que llegar a un acuerdo con respecto a un tema, de tener que plantar una idea de a mí me parece esto, a mí me parece lo otro, y como que llegar a un tipo de, de arreglo, sobre todo con parejas o con amistades muy cercanas o con, en caso de tener algún socio social laboral. Entonces puede ser como un proceso de definir límites, marcar puntos relevantes y como que también aprender a poner algún tipo de barrera con relación a lo que uno quiere y ya no quiere. Sí, y con el Saturno que vimos que va a estar tan presente en ambos espacios, para ambos eclipses, me imagino o pienso primero en quién hace de pareja o contrincante o enemigo, viviendo primero los obstáculos o poniendo límites, y luego la persona misma. Que el Sol tenga un eclipse en la casa 1 me parece muy interesante también, porque el Sol de alguna manera tiene una interacción como con este espacio de la voluntad, del espíritu y lo que vincula con Dios y la espiritualidad y la identidad. Y eso es bastante interesante porque la persona podría estar revaluando eso. Y además está el nodo sur en ese espacio, y el nodo sur podría ser también que hay una suerte de eh, falta de equilibrio en relación a la consideración personal, o sea, como cómo se considera a sí misma o a sí mismo. Entonces, quizás es una oportunidad para, quizás, no sé si abrir los ojos o tener una interacción más real con lo que es el cuerpo o lo que la persona quiere, cuáles son sus objetivos de alguna manera. No solo objetivos laborales o económicos, sino que objetivos en general, como de vida, hacia dónde quiere ir. Que muchas veces eso también, las relaciones de pareja pueden ser muy definitorias. Entonces, ¿qué ocurre acá en el sector de la interacción con otros? Creo que es bastante relevante para el ascendente Virgo. Entonces, te vamos a preguntar cómo te fue después. Muy bien, el ascendente Libra va a tener ocurriendo, al igual que el ascendente Aries, este eclipse tanto en la casa 12 como en la casa 6. El eclipse de Sol va a ser en la casa 12, ahí en Virgo, y la casa 6 va a ser el eclipse de Luna. Ya hablamos un poquito de esto antes, y estas dos casas hablan acerca de un espacio que es más bien complicado en ocasiones, no en ocasiones, es la indicación astrológica de estas dos casas es que se viven momentos más incómodos, pero también son menos visibles de alguna forma, a diferencia de los que están ocurriendo o están viviendo estos eclipses en los ángulos. Estas casas hablan bien de la salud física y también de la salud mental y espiritual, por las mismas condiciones que plantean ambas. Entonces, el eclipse de luna se puede referir de alguna manera al cuidado físico, de la salud física y cómo estás viviendo tu vida. Por un lado, cuánta carga estás llevando encima, cuánto estás haciendo y cómo estás cuidando tu cuerpo, porque en este tiempo podría quizás pasar factura o mostrarse alguna indicación respecto de qué tan cansado o cansada estás, o cuánta salud o no tienes, cuánta vitalidad o no tienes, porque
el área de la salud podría ser bastante importante, bastante evidente. Y por otro lado, ay, no paran de sonar las alarmas. Sí, Bueno, el episodio eclipse total es eso, sí, estamos todas las eclipsados un alarmas. poco con las alarmas. Están pasando que estamos aquí en una avenida, entonces hay, para quienes están escuchando, hay cerca tengo 2 hospitales, entonces pasan todo el tiempo y está en la compañía de bomberos también. Entonces es parte de lo que hay que vivir, los sonidos de ese estilo. Bueno, y el sol, Urbanas. sí. Bueno, lugares de casa 12, hospitales, son Ujú. justamente, vienen muy al caso estas Bien. alarmas. Y este eclipse está ocurriendo ahí. ¿Qué opinas? ¿Qué ves tú, Noé? Y de nuevo, se parece, entre comillas, a lo que hablábamos con el ascendente Aries. Obviamente acá vamos a tomar en cuenta la persona con ascendente Libra estuvo viviendo el tránsito de Saturno por Piscis en su casa 6, cómo se estuvo reflejando esto en temas de salud del cuerpo, Ujú. en trabajo, si hay algún tema con lo que tiene que ver con mascotas, incluso, ¿verdad? Tomando esta casa, animales pequeños y algún tipo de proceso ahí. Perdón, voy a estornudar. Un segundo. Espera, que me vine cuando dije ya me pasó. Cuando se anuncia ya pausa. Y en cambio, ¿verdad? En la casa 12 tenemos el eclipse de sol y de nuevo este lugar de tal vez de algún tipo de descanso, proceso electivo de encierro, en el caso de ser así, como de necesitar un respiro o de verse de alguna forma limitado o confinado. Ujú, ujú. Bueno, y sería importante, bueno, quizás como una sugerencia, porque siempre depende del contexto que está viviendo cada uno, tener en cuenta dónde está tu mente, dónde está tu sensación con eso y también tu cuerpo, qué tanto necesitas cuidarlo o observar cosas que están allí quizás mostrándose pero no tan evidentes todavía. Y de qué manera tu mente influye en tu cuerpo también. O sea, Ujú, mira, siento que las posiciones en Virgo tienen mucho que ver con esto de somatizar, o por lo menos yo lo vivo así con muchas personas que hablo que tienen posiciones en Virgo, es este lugar de tu mente, tu cuerpo, tus emociones transformándose en temas físicos, ¿verdad? ujú. De alguna manera sí, porque es un signo también frío y seco y también de tierra, eh, que va muy al caso. El siguiente ascendente, tenemos el ascendente Escorpio. El ascendente Escorpio tiene este eclipse ocurriendo en la casa 5 y también estos eclipses, perdón, en la casa 5 Ujú. y en la casa 11. En la casa 5 el eclipse de luna y en la casa 11 el eclipse de sol. Muy similar también con lo que hablamos con el ascendente Tauro, que son estas mismas casas, sí, pero solamente que al revés. El eclipse de luna va a estar ocurriendo en la casa 5, que tiene que ver con los hijos, con la recreación, con la sexualidad, con el placer, con los amantes, con el romance, como también dijimos. Y la Ujú. casa 11 tiene que ver también con amigos, con personas con las que interactúas en una comunidad más cercana, al igual que la 5 también pueden involucrar eso. En ocasiones la 11 también podría involucrar a hijos, pero no es el primer significado que encontraríamos ahí. Y también mecenas, patrocinadores, personas que ayudan y que hacen de soporte, ayuda y respaldo. Entonces, los eclipses ocurriendo en estos espacios de la carta nos podrían hablar de que, primero, en el caso 5 hay cambios respecto de las relaciones con los hijos, hay alguna interacción que podría ser un poco complicada, poco forzosa en algún momento, donde hay un cambio en la interacción, o simplemente ver a los hijos en una situación un poco complicada, que quizás tú puedes ayudar, porque la casa 5 también es una casa que hace trígono en el ascendente. Sin embargo, es algo que quizás no se veía venir y que va a resultar en algo que tampoco se sabe cuál es el resultado finalmente. O sea, hasta dónde se llega. Pero el asunto es que viene de como de la nada o como una interrupción de algún asunto ahí. Y respecto de la casa 11, nuevamente cambios que tienen que ver con las relaciones de amistades. Puede ser que haya amistades que terminan notoriamente sin previo aviso y también nuevas interacciones debido a eso. Pero el énfasis está en el cambio de círculos o cambios de relaciones o cambios de términos en cuanto a cómo tener relaciones de amistad. ¿Qué opinas Ujú. tú, Noé?
Y sí, o sea, acá lo que sucede es que a partir del momento en que los ejes se empiezan a repetir, los temas se repiten, Ujú, obviamente, desde distintos ángulos. De nuevo, acá tomando en cuenta que Saturno, que aunque no está acá, estaba también transitando por la 5 para el ascendente Escorpio hace 2 años, mm, cómo esto se va moviendo mm, y tal vez, vamos a hacer un ejemplo que tal vez no sea obviamente muy global, pero una sequedad de creatividad, de inspiración o de pasatiempo, tal vez puede ser como un punto de decir, bueno, a veces se rompe esto haciendo algo, aunque no estoy inspirada, aunque no estoy inspirado. ujú, mm. Y tal vez la búsqueda de nuevos círculos, de amistades, Mm, que posiblemente para el ascendente Escorpio no necesariamente va a ser algo tan a la mano, que esa es generalmente la concepción del ascendente en Escorpio esencialmente. Entonces, mm. eso también podría quizás crear nuevos espacios. Sin embargo, el momento acá es cambios en Mm. esas dos temáticas. Muy bien. Ascendente Sagitario. El ascendente Sagitario, al igual que el ascendente Géminis, va a tener los eclipses tanto en la casa 4 como en la casa 10. El eclipse de Luna va a ser en la casa 4. Y ya sabemos, esta casa habla acerca de los cimientos de la vida, los fundamentos, las bases. Por eso ahí hablamos de el linaje, los legados, lo que es hacia la familia, hacia atrás. Pero también específicamente el lugar donde uno vive, porque esas son las bases de nuestra vida, donde nosotros operamos, y también acerca de los padres. El padre y la madre, al menos en astrología helenística, están ubicados en esta casa. Por lo tanto, la relación con ellos también podría estar implicada en este eclipse. Y el eclipse de Sol va a estar ocurriendo en la casa 10, que es una casa que habla, por un lado, acerca de la profesión, a qué se dedica una persona, a qué rubro, cuál es su oficio. Y por otro lado, cuál es la reputación, es decir, cuál es su imagen pública. Si es una persona que tiene una buena o mala imagen pública, si vive o no vive controversias, todo eso también está allí. Y por otro lado, su estatus. Si esta es una persona que sube o baja, eso también se ve en esos espacios. Y ahí es donde va a haber posibles cambios, interacciones importantes. ¿Qué opinión tienes al respecto de este espacio? Tal vez podría ser acá que lo privado estaba exigiendo mucho y como que la persona, en oposición a lo que hablamos de Géminis, ¿verdad? Ujú, Como que la persona tal vez está mirando un poco más hacia lo vocacional, hacia la carrera. De nuevo, haciendo un ejemplo muy específico que no es que sea para todos, pero tal vez algún tipo de imposición familiar o de la raíz, como en esta familia todos somos abogados, ujú, como que este lugar de ir contra eso o cuestionarlo o repensarlo de alguna forma. De nuevo, es un ejemplo específico, no es que suceda así en todos los contextos, pero este lugar de tal vez algún tipo de quiebre de tradiciones, tal vez, un ujú. poco, como que de acá las cosas se hacen de esta forma. Claro. Y bueno, y con la interacción de Saturno acá, que no lo estamos viendo en el esquema para no tener tanto ruido visual en el diagrama, pero Saturno va a estar al ladito de la Luna, en el eclipse de Luna, y cerca en oposición, bueno, oposición directamente en el eclipse de Sol. Entonces, claramente hay un tema con las tradiciones y también con los obstáculos que quizás se imponen para romperlos o se imponen allí para literalmente para detener ciertas cosas. En respecto de la profesión, también puede haber algún tipo de cambio, como en las consideraciones de las cosas que tú quieres hacer, si tienes algún proyecto o algún negocio o simplemente tu trabajo en una oficina o literalmente lo que hagas, puede ser que digas, ok, esto ya no va a ser más o va a cambiar el enfoque, va a cambiar la forma, o debido a alguna situación externa que tenga que ver con un tipo de obstáculo también, decidas, ok, no puedo hacer más esto, necesito hacer otra cosa, y ese proceso se puede sentir de alguna manera eh, no sé si violento, pero rápido. Es como, ok, tengo que hacer esto y no lo esperaba hacer, pero se termina haciendo. Exacto. Muy bien, vamos al siguiente, que es Capricornio. Capricornio, al igual que el ascendente Cáncer, Capricornio tiene este eclipse ocurriendo tanto en la casa 9 como en la casa 3. Interesantemente, como ya hemos hablado, el regente de este ascendente está en Piscis a este momento del año y va a ser parte fundamental de los dos eclipses. Si bien Saturno no está eclipsado, es parte de porque está muy cerca de los dos eclipses.
La casa 3 y la casa 9 son dos casas que hablan de viajes, de interacciones con el extranjero y con otros lugares que no son el propio o donde uno vive o donde uno no nació, o donde uno nació, perdón. También son lugares que hablan de estudios, de aprendizajes, quizás en distintos niveles, pero ambos hablan de eso y también hablan de la espiritualidad, hablan acerca de desarrollo espiritual o creencias, también de pensamientos, palabras, cartas, a ambos, chismes y todos esos asuntos están significados tanto en la 3 como en la 9. Que pensaba que tanto, quizás para cáncer no lo mencionamos, pero podrían haber situaciones que involucren el chisme, cosas que se están diciendo y que no se sabe y que se hace problema principalmente con los hermanos, por cosas quizás no resueltas desde antes y se empieza a tener alguna interacción complicada con los hermanos. ¿Por qué? Porque la casa 3 habla acerca de los hermanos, entonces podría ser una interacción por ese lado. Pero también podría involucrar cambios de estudio, si estás queriendo estudiar algo, estás tomando cursos o algún tipo de certificación para tu trabajo o simplemente porque lo quieres hacer para ti. Eso también podría tener este podría ser un momento en donde eso empieza a tener hay una bifurcación y te vas en otra dirección a la que tú esperabas. Y por el lado del sol también, o el eclipse de sol, que me parece muy particular porque es donde el sol también tiene su gozo. Este eclipse Ujú. también muestra como este gozo en esta ocasión puede ser un poco complicado porque hay interacciones como de cambios de convicciones o cambio de fe o movimiento que se hace demasiado rápido y que hay que tomar una decisión o hay que mirar un momento y decir, ok, tal vez mis convicciones eran estas y ahora son estas, o mi espiritualidad y mi religiosidad apuntaban hacia un lado y ahora tal vez van a tener que mirar hacia otro. Un cambio de grupo, por ejemplo, cambio de comunidad religiosa o espiritual, que son cambios que en ocasiones son bien importantes, pueden ser algunas veces incluso duros. Tal vez podría llegar a ser incluso alguna, o sea, no sé si una mudanza, como un viaje para ir a vivir a otro lugar, en algunos contextos, tomar esa Ujú, decisión para algunas personas, animarse a ese cambio, como vos decís, en este lugar más espiritual, de fe, pero también puede llegar a ser como un choque de culturas, si pensamos, ujú, o incluso de prácticas, ¿verdad? De mi fe externa, que es más la casa 9, como este lugar donde voy, de alguna forma, si practico algún tipo de religión, si estoy en algún tipo de grupo así religioso, espiritual, y mi práctica interna, que es este lugar de la ujú, casa 3, ¿verdad? Lo que yo hago en privado, cómo yo interiorizo esto. ujú, exactamente. Entonces ahí tenemos las interacciones posibles o algunas interacciones posibles respecto de estos eclipses para el ascendente Capricornio. El siguiente ascendente también tiene una interacción importante respecto de Saturno. Si bien el Sol y la Luna no rigen, pero voy a volver un poco atrás porque se nos fue la Luna a Aries y Ujú. entonces se sale del eje que queremos. Ahí está. Entonces está la Luna ahí en Piscis. Bueno, Saturno, que es el regente de Acuario, está en Piscis en este momento del año, entonces interactúa con las dos luminarias en estos dos eclipses, entonces naturalmente sí o sí hay como una interacción de la persona Acuario en estas dos situaciones. Y también como para el ascendente Leo, hay una interacción con casas que quizás no son tan visibles, pero son relevantes porque sus temas claramente son importantes porque tienen que ver por un lado con la economía, los recursos y el dinero y cómo se usa, cómo se gasta, cómo se invierte, las deudas, los créditos, etcétera. Pero también son espacios que en muchas ocasiones no hay tanta agencia personal, sobre todo la casa 8, que podría hablar de algún tipo de crisis o tipo de situación complicada que afrontar. Pero también podría ser tener que poder finalmente resolver algún tipo de herencia o recursos que tengan que ver con otras personas, deudas que se hacen evidentes o créditos que necesitan saldarse, etcétera. ¿Qué opinas tú, Noé? Y ahí hablando de esto de que no tiene la persona en sí agencia, ¿verdad? Ujú, Eh, por más que una a veces sea bueno, incluso en lo que hace, en lo que sabe, esto también obviamente se aplica para Leo pensando en este eje,
uno no es quien define 100% el salario o lo que va a ganar haciendo un trabajo u ofreciendo un servicio. Entonces Ujú, también puede ser este lugar donde uno dice, bueno, es que yo sé que esto tal vez puede valer más o puedo, pero ahora mismo necesito que se mueva, entonces lo hago por un poco menos o lo negocio de otra forma. Entonces ujú. este espacio también de donde uno pone una intención, pero a veces también se adapta a una realidad o a un mercado, a una situación actual, ¿verdad? Ujú. Claro, Eh, y nuevamente es como tal vez vengan gastos inesperados o gastos en cosas que no sean las que se tenían destinadas, que quizás no sean malas, pero finalmente son otros gastos que claro. quizás a tener en cuenta. Es como a veces cuando hay algo que estás postergando, que tenés que arreglar o que tenés que pagar y se hace inevitable tal vez. No es Mm, que precisamente como hablábamos hace rato, no es que cae de la nada este problema o esta situación. Hay casos que sí, pero no todos. A veces son cosas que uno sabe que las está estirando porque todavía no llega el momento y es como este punto donde decís, ya no puedo estirar esto tengo que ujú, resolverlo, tengo que invertir, tengo que gastar, tengo que solucionar esto. ujú. Ok, perfecto. Ahí tenemos para el ascendente a Acuario. Y por último tenemos el ascendente Piscis, que nuevamente el eje casa uno casa 7 hablando el eclipse de luna en la casa uno y el eclipse de sol en la casa 7. La casa uno significa la persona misma, el ser completo, el inicio de la vida y cómo la vida también va transcurriendo. ¿Cómo va transcurriendo? ¿Esa es la palabra? Tras- transcurriendo, Transcurriendo. transcurriendo. Sí, Ajá. ya me cansé. Cómo la vida va transcurriendo, ahí está, perfecto. Y este es un punto donde la persona, podríamos hablar directamente de la persona, tanto lo inanimado o lo espiritual como lo físico, y su apariencia y su cuerpo, etcétera. Y la casa 7 es donde está el otro, quien hace de pareja, cónyuge, matrimonio, amistades muy cercanas, contratos legales también muy importantes, y alianzas y también contrincantes, enemigos, saboteadores, hay todos allí. Y a veces también habla del extranjero, la casa 7. Interacciones importantes con la casa 7 podría hablar de vivir en el extranjero por periodos de tiempo muy largos. Entonces, tenemos ahí en estos dos espacios. ¿Qué piensas tú de estos Y eclipses? de cierta forma le pasa lo mismo, de nuevo, le pasa los mismos temas que el ascendente Virgo, en Ujú, diferentes enfoques, tomando en cuenta acá que Saturno está hace 2 años ujú, por su casa uno, entonces más incluso el cuerpo, la persona, algún tipo de sensación en el cuerpo o en la personalidad, en la forma de presentarse. Eh, También podría implicar algún tipo de nuevo, como similar como lo que digo en Virgo, es poner algún tipo de postura, como que poner algún tipo de límite, esto yo lo veo así, ujú, y no digo que no quieran generar enemistades, tal vez los ascendentes Piscis serían más suaves por ser jupiterianos que de repente un ascendente mercurial, ujú, pero tal vez es este lugar de tener que ser amable, pero también firme. ujú. Sí, y claro, la interacción con el otro, si hay una pareja o si hay amigos muy cercanos o alguna alianza comercial, puede también tener un cambio importante porque hay un límite que tú pones, porque Saturno va a estar en la casa uno en ese caso, y hay un límite puesto hacia la otra persona o hacia el vínculo que se tiene de ese estilo, y podría plantear otra forma de seguir hacia adelante, que es muy relevante en este caso. Ambos eclipses están orientados como tanto para el ascendente Virgo como para Piscis en la persona misma y en sus relaciones. Quizás queda como en un ámbito muy personal. A diferencia de todos los demás, quizás estos se sienten más vivos porque son más personales, entonces involucran tu cuerpo, cómo te percibes y cómo te ves y lo que haces y lo que piensas y con quién estás al lado, quién tienes a tu lado y por qué estás con esa persona, cómo es el vínculo, etcétera. Entonces, ahí es posiblemente y notablemente donde se va a percibir mayor esta interacción de eclipses.
Muy bien, ya hemos completado a todos los ascendentes en esta maratón de horóscopos que hemos hecho en esta ocasión. Te quiero dar las gracias por tu tiempo, Noé, estar acá. No sé si te Gracias a queda vos, Max. algo por decir o si te queda algo en el tintero. No, creo que vamos a ir viendo cómo se desarrolla. De Mm, repente, yo soy un poco, em, a veces me confundo, pero después me doy cuenta, bueno, el segundo eclipse se da en el inicio de la primavera, o sea, de repente me cayó el chip en la mitad que íbamos mm, hablando y no sé, ya como que sentí que era muy adelante para mencionarlo, pero también este cambio de estación y justo ahí como que parece interesante también tomar en cuenta mm. eso. Sí, acaba de Sí. ocurrir en Chile justo hacia las fiestas patrias, un poquito Mm, después. También es interesante esas fechas, porque por está eso. todo el mundo en festividad, todo el mundo feliz, inicio de la primavera también, un poquito Son más de diferentes calor. etapas, o sea, no Mm, es lo mismo de repente ese inicio que sí, todavía estamos en esta cola del invierno que nos acaba sí. y ya de repente cuando entramos en la primavera cambia también incluso como la energía de la gente, ¿verdad? Con Ujú, relación a eso. ujú. Bueno, y Noé, no sé si quieres compartir tus redes sociales para que las personas te puedan encontrar y también qué servicios estás dando y lo que estás haciendo hoy en día. Yo estoy como Astral Noe en TikTok y en Instagram, astralnoe.com, y estoy haciendo carta natal, revolución solar y también lecturas de tarot. Perfecto, muy bien. Y a mí me puedes encontrar también en Instagram como Max Gascón Astrólogo, también así en TikTok. Puedes encontrar a este podcast en Instagram también como VoxKaeli. También puedes escucharlo en su versión de audio en Spotify, en todas las formas de podcast que se puedan encontrar por ahí. Está todo ligado. Y a mí me puedes encontrar también en maxascon.com. Ahí están mis servicios de astrología, como carta natal, pronósticos y todo eso. Y también las clases que están allí de la escuela de astrología. Así que, bueno, muchas gracias, Noé, Muy, nuevamente. muy recomendadas. Muchas gracias. Nos vemos en una próxima ocasión, Noé. Muchas gracias.